Serie de la autoridad del nombre, conversar con ustedes acerca de autoridad espiritual. Así que quiero compartir el texto bíblico en la mañana de hoy. En Efesios capítulo 2, el versículo 20, vamos a tener la palabra. Y así iniciamos nuestra predicación acerca de autoridad espiritual. Leemos en el nombre de Jesús. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Gracias. Muy amable. Nuestro Dios trasciende el universo. Hay dos expresiones interesantes en la deidad que manejamos con relación a sus atributos, que es su trascendencia y su inmanencia. Dios trasciende el universo. Dios no es parte del universo. Él es creador. Él trasciende. Él puede vivir más allá de lo creado. Pero Él tiene una relación estrecha con su creación en la inmanencia. Se relaciona con su creación. El Señor tiene poder, tiene autoridad, tiene dominio sobre todo lo que existe, porque Él tiene una autoridad por creación sobre todo lo que existe. Él lo creó, lo conoce muy bien, creó el universo y tiene una relación de autoridad en todo lo que existe. El Señor tiene una relación de autoridad con todo lo que existe en el universo. Inclusive tiene autoridad sobre ti, sobre mí, sobre todo lo que existe. Aun cuando Él es amor, tiene autoridad. Lo que ocurre es que Él se relaciona en amor y no a la fuerza. Y ya saben que el concepto de autoridad la gente lo malinterpreta. Y la autoridad, bíblicamente hablando, viene dada por la obediencia, por la capacidad de hacer lo correcto. Por eso cuando Jesús estaba enseñando, hubo comentarios entre sus enseñanzas y algunos decían, Él habla como quien tiene autoridad. La idea es, Él habla como que vive lo que enseña. Él habla como que entiende realmente lo que está enseñando. Y entonces lo que da autoridad al Señor es el hecho de habernos creado y de Él no estar involucrado en ningún tipo de actividad que sea incorrecta, pecaminosa o dañina. Eso da autoridad. El Señor tiene autoridad con nosotros, aun cuando tiene una relación de amor, porque la autoridad no es necesariamente o no siempre es someter a la fuerza. La mejor manera del sometimiento es en amor. Y a través de la predicación del amor de Dios se ha logrado mucho en el mundo y mucha gente se ha doblegado a Cristo más que aquellos que a la fuerza han sido sometidos a la religión. Ahora, también el que tiene autoridad, hay un momento que ejerce la fuerza. Y por eso es que el salmista lo comprende tanto, lo entiende tan bien, que dice, el Señor le dice que no sea como el caballo o como el mulo sin entendimiento, sino que no se sujetan a Dios sino con cabestro o con freno. Está diciendo, si voluntariamente no se someten, entonces serán sometidos a obediencia. Porque la obediencia es sometimiento voluntario, pero existe el sometimiento a la obediencia que es al que es rebelde. Aleluya. Y hay mucha gente que el Señor lo ha traído con cuerdas de amor.
Lo trajo por amor, pero amarrado. Aleluya. Porque se resistieron. Pero espiritualmente Dios tiene autoridad para hacer lo que quiere hacer. Él tiene autoridad, número uno, sobre la alta creación, segundo, sobre la baja creación, y tiene autoridad sobre la naturaleza, y cuarto, sobre las constelaciones. O sea, todo lo que existe que Él ha creado, Él tiene autoridad. Tiene autoridad de la alta creación, que son los ángeles. Nosotros le llamamos ángeles a todo ser creado que sirve en el cielo. Le llamamos ángeles. Hay diferentes tipos de seres creados. Pero a esos seres creados Dios tiene autoridad sobre ellos. A tal punto que cuando hubo alguna rebelión entre ellos, dio una orden y se aplacó. Inclusive algunos están hablando no solamente la rebelión de Luzbel, sino hablan también de otras rebeliones o de otras rebeliones. La palabra no es tan fácil de probar con la Escritura, ni este es el escenario para analizar ese tipo de temas. Pero en la que hubo en el cielo, el Señor con toda autoridad, y digo rebelión de la alta creación, a eso me refiero, porque Dios tiene poder sobre la alta creación, sobre los servidores. Por eso es que hay unos seres creados que ellos portan corona, y cuando van a la presencia del Señor a alabarlo, quitan su corona, reconociendo quién es Dios en una señal de adoración, y se bajan porque delante del Rey de Reyes nadie está por encima. Aleluya. Él tiene poder sobre la alta creación, tiene poder sobre la baja creación, que tiene que ver con los seres humanos y los animales. Tiene poder para hacer lo que Él quiere cuando Él quiere, aun cuando nos ha dado libertad para que nosotros le sirvamos voluntariamente. Pero cuando tiene un plan con alguien, doblega su ego. Esa área que vamos a hablar en la tercera causa de distracción, que es el ego, que estaremos hablando en la predicación de los sábados en la mañana. Ese ego, él tiene capacidad para doblegarlo en el ser humano. El ego tiene la particularidad de que se alía con la naturaleza concupiscente, y entonces tiene el control de todo el ser. Y cuando llega el Espíritu de Dios, desplaza el ego y toma el control, porque Él se entrona. Y los seres humanos, aún creyentes, tenemos dificultades para manejar el ego por la naturaleza concupiscente. Y se ve hasta en las congregaciones, inclusive hasta en celebraciones. Alguien quisiera que alguien diga algo que ocurrió mientras él estaba hablando, y el propósito quizás no es para edificar al pueblo, para que alguien tenga fe, sino para vender su personalidad. Eso hablaremos más adelante, pero Dios tiene autoridad sobre el ego. Inclusive en la Escritura hay una expresión que se traduce como corazón, el ego, porque también se traduce como corazón en la Escritura el espíritu, el alma, el mismo corazón y todo eso. Y hay un momento donde dice que en el corazón está todos los deseos desenfrenados, y dice que es engañoso y que el Señor lo conoce. Se refiere a esa naturaleza concupiscente que está entronada en el ego, que ahí está deseos malos y que influencia el cuerpo espiritual. El Señor tiene autoridad para doblegarlo. Por grande que la gente esté y que se encumbre, hay autoridad en Dios. Claro, no vamos a ser como los judíos y vamos a comenzar a hacer oraciones extrañas y salmos imprecatorios y todo eso. No, la autoridad se ejerce de otra manera. Se ejerce en función de los espíritus que están operando en la gente para que lo desalojen y ellos sean salvos. ¿Alguien está aquí hoy?
Así que debemos hacerlo. Si lo hacemos al revés, estamos en problema. Así que Él tiene poder para doblegar nuestro ego, tiene autoridad, porque Él nos ha creado. Y a lo que nosotros le llamamos naturaleza, que es el funcionamiento de los fenómenos en la baja creación. Le llamamos naturaleza al orden establecido en las estaciones del año, en los mecanismos de defensa que tiene la tierra. Y de eso hablamos de ciclones, de huracanes, hablamos de la lluvia, todo eso que nosotros llamamos naturaleza, que estamos diciendo que actúa de manera natural, vale redundar. Dios también tiene el control. Él puede mandar más lluvia, pero puede impedir la lluvia. Puede dar una orden al huracán, a los ciclones, puede dar una orden a la tierra que de acuerdo a sus movimientos puede producir en un momento movimientos bruscos y terremotos y todo aquello. Él tiene poder. Aleluya. Aleluya. Él tiene poder sobre eso, tiene autoridad sobre esas cosas. Y sobre las constelaciones, inclusive tiene autoridad para hacer que el sol un día o en un momento determinado ni alumbre. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él tiene autoridad para hacerlo. Él da órdenes. Las constelaciones se refiere, la astronomía habla de las constelaciones como el límite en que están divididas la bóveda de celeste. Cada una está conformada por una agrupación convencional de estrellas. Y su posición plantea la astronomía que es invariable. O sea, usted va a encontrarse muchísimas expresiones, constelaciones divididas por conjunto de estrellas. Dios tiene poder sobre todo. Tiene autoridad sobre todo lo que existe porque Él lo creó. La autoridad es la facultad de mandar, de gobernar a los que están subordinados. Dios no solamente provee, sino que gobierna a todo lo que existe. Y en su misericordia deja que la gente mala viva. Porque Él es misericordioso y Él es paciente. Y si no nos hubiera dado la oportunidad para que nosotros vivamos siendo malos, no estuviéramos aquí hoy. Porque por todos Cristo se ha sacrificado. Y no nos mató cuando estábamos en condición pecaminosa, sino que nos dio una oportunidad en Cristo. Pero Él sigue teniendo autoridad sobre todo lo creado. Aleluya. Entonces aquí la autoridad tiene facultad de mandar, de gobernar a sus subordinados. O sea, nosotros estamos subordinados al Señor, porque en el orden de creación así lo diseñó. Y está establecido la autoridad por creación en Juan 1:1, que lo manejamos muy bien. Ahí está expresado, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso establece la Escritura. Hay una autoridad en Cristo por ser creador de todo. Y cuando se crea algo, se sabe cómo funciona. Y también se sabe cómo desarticular aquello que funciona. Ya que servimos al Señor Dios Todopoderoso, que tiene control tanto del mundo físico como del mundo espiritual. Tiene control de todo. Tiene autoridad por creación. Todo lo creado le debe obediencia de manera natural a su creador. De manera natural le debe obediencia. Y debería ser voluntario para todos. Pero ya saben que por causa del pecado la gente, aun cuando debe obediencia a su creador, no se sujeta voluntariamente. El Señor ha creado todo en orden, en un orden establecido en la Escritura como orden jerárquico, de tal manera que da órdenes y la hace cumplir.
Y justamente en el mundo físico todo está diseñado conforme en el mundo espiritual, en un orden jerárquico. Cuando hablamos de la jerarquía, hablamos de una estructura que se establece a su criterio, al criterio de subordinación entre los seres creados, siendo la cabeza el Señor mismo. Todo está por debajo de Él, Él lo creó así. Y eso lo establece el texto bíblico en Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles, profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Todo gira alrededor de nuestro Señor y de nuestro Salvador. No solo en el mundo físico, sino también en el mundo espiritual. Todo gira alrededor de Él. Él tiene autoridad sobre todo lo que existe. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo al Señor. En quien nosotros también, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Eso es lo que establece la Escritura, que hay un diseño donde Cristo es el principal y que todo debe girar alrededor de Cristo. Y ojo con eso, en una congregación, en una casa espiritual, en una comunidad de creyentes, todo debe girar alrededor de Cristo. Y Cristo no debe ser sustituido por nada ni por nadie, ni en nuestras vidas ni en nuestras reuniones. Es el objeto y el sujeto de la gloria y de nuestra alabanza. Y si algo llegaremos a hacer es porque el Señor tiene un propósito con nosotros de que lleguemos a ser un templo santo al Señor. Y ya saben que para ser santo se necesita la operación de santificación y no es una obra mía como creyente, ni es una obra de la iglesia ni del pastor, es una obra del Espíritu Santo. O sea que solamente aquellos que son guiados a Cristo de manera correcta y que responden a sus intereses podrán ser santificados para convertirse en un templo agradable al Señor, donde Él será la cabeza. Y donde dice el texto que va a morar en ese templo santificado, pero en espíritu. Porque nosotros los seres humanos fuimos creados con un espacio que solamente lo llena Dios y es un espacio espiritual, porque Dios es espíritu. Por eso nos creó a nosotros con un espíritu. Es el lugar donde Él habita, donde Él va a morar y va a trabajar desde nuestro espíritu para convertir nuestro espíritu en líder de todo nuestro ser y que responda a los intereses de Dios. Es el lugar especial y lo va a hacer porque Él nos diseñó de esa manera. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Somos edificados, somos construidos, somos formados para que el Señor habite en nosotros. Y eso es lo que da la garantía en el creyente de hijo de Dios, el hecho de que Jesús vive en nuestro espíritu, que primero lo libera y lo regenera, y luego se muda y desde ahí dirige todos los comandos. Y aunque nosotros tenemos enfrentamiento continuo entre nuestro ego y nuestro espíritu, porque el ego quiere tomar el control, pero no puede luchar con el Espíritu Santo, porque nadie puede luchar con Él. Lo que hace es que lucha con nosotros como seres humanos para que nosotros saquemos el Espíritu Santo y le demos la oportunidad al ego para que controle. Pero Dios nos ha diseñado para que nosotros seamos templo para Él, para que Él habite en nosotros. Y eso es que nos da la garantía de hijos de Dios. Así que todo el que es hijo de Dios tiene el Espíritu Santo. Y por eso que la Escritura está diciendo que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Porque para yo poder ser hijo de Dios necesito que el Espíritu de Dios habite en mí. Y cuando Él habita en mí, toma el control de todo mi ser. Y eso me ayudará para yo convertirme en un ser espiritual con capacidad de entender cosas espirituales. Por eso cuando uno predica acerca
de cosas espirituales, para mucha gente estamos hablando de cosas abstractas, cosas como que no se pueden ni siquiera percibir, pero aquel que es espiritual, dice la Escritura, que tiene la capacidad, tiene las habilidades, tiene el conocimiento para entender qué cosa es espiritual y qué cosa es natural, tiene esa capacidad para organizarlo. Y para nosotros poder ser espirituales, necesitamos que el Espíritu de Dios habite en nuestro espíritu. Y de esa manera podremos entender esas cosas. Dice el texto en 1 Corintios 11:2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Está hablando orden jerárquico del que venimos analizando, en la que Cristo es el superior. Y entonces Él le está diciendo a la iglesia que estaba reconociendo el que ellos estén enseñando la palabra tal cual la recibieron, que existe un orden jerárquico en el mundo espiritual y en el mundo físico. Y a eso se está refiriendo. Os alabo, hermanos, porque en todos os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Y ahí está estableciendo lo que existe, el orden en el mundo espiritual y en el mundo físico. Porque en todo lugar donde Dios ha obrado, dejó un orden previamente establecido. Claro, en la iglesia se hace muy difícil que los hombres entiendan que son cabeza, porque es más fácil que todo lo haga la compañera, uno va más suave. Y ni hablar de aquellos que quieren ser cabeza pero no quieren dar el 100%, sino que quieren dar 25, quieren dar 50, pero quieren ser cabeza. Se están negando a sí mismos, a la responsabilidad y al propósito de Dios. Y entonces para entender eso hay que ser espiritual. Y por eso la resistencia. Claro, ya hemos explicado el concepto de cabeza, que viéndolo aquí como en término espiritual, como administrador, y viendo a Cristo como el ejemplo que nunca daña a su cuerpo, sino que lo protege, lo sustenta, y está tan pendiente que todo lo que hace ir alrededor de ese cuerpo, porque esa es su responsabilidad. Y en Colosenses la Escritura nos está diciendo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Dice que nadie los engañe con estrategia, con filosofía, con reglas de hombre, con mandamiento de hombre, cosa inventada por el ser humano, que sí pudieran tener algún asidero, pero en el mundo físico, pero en términos espiritual, que nadie los engañe con eso, ni que lo mueva por medio de las tradiciones de los hombres, por asunto cultural. No se dejen mover conforme a los rudimentos del mundo, conforme al diseño del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Dice, y nosotros estamos completos y ustedes están completos. Completo significa que Él llena todas las expectativas de nosotros cuando estamos sirviéndole, y cuando Él habita en nuestro cuerpo espiritual, llena todas las expectativas y no tenemos necesidad de nada ni de nadie más, porque aún las cosas que Él no llena en términos espirituales, en términos físicos, nos encamina para que la llenemos de manera apropiada. Aleluya. ¿Alguien está aquí hoy? Entonces Él lo llena todo en todo, y vosotros estáis en Él completo. O sea, Jesús es la cabeza, lo llena todo, tiene control de todo, tiene autoridad de todo lo que existe en términos espiritual y físico, y también nos complementa, nos llena. Y dice, y Él es la cabeza de todo principado y potestad. Él está por encima de los que están arriba. Aleluya. Porque Él es cabeza de todo. Principado, gobierno, autoridad,
en el mundo físico y en el mundo espiritual. Los principados son gobiernos. En ese tiempo se habla de reyes, de gobernantes, pero en el mundo espiritual también existen. Existen principados y existen gobernadores en el mundo espiritual. Y sobre todo está el Señor, porque el texto dice que Él es la cabeza de principado y de potestad. Y cuando habla de potestad, habla de poder, de autoridad, de alguien que tiene poder, dominio sobre otro. O sea, Cristo está por encima de lo que dominan a otros. Cristo está por encima de los que gobiernan a otros. En términos físicos, pero en términos espiritual está por encima de todo lo que existe, incluyendo los gobernadores espirituales, los principados, en términos espirituales, toda potestad espiritual. Cristo está por encima de ellos. Y eso lo establece la Escritura. De hecho, Pedro en su segunda carta habla acerca de esa autoridad ejercida sobre esas autoridades espirituales. En el capítulo 2, el versículo 1, quiero compartir, es el 4, pero quisiera leer en el contexto. Aún el tiempo no me da para analizar el contexto, pero quisiera leer en el contexto para explicar el texto que quiero hoy, que puedan entender el origen del texto. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y entonces el texto que quiero compartir hoy, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces aquí está diciendo, está mostrando la autoridad que tiene el Señor sobre seres espirituales. Y entonces el texto, por parte lo vemos, porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Y esto es sumamente interesante. La Escritura dice que se escribió para prevenir el pecado. Pero dice, si alguien ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo el Señor. Pero ese abogado no defiende a los ángeles que pecaron, sino al ser humano. La alta creación no fue perdonada, porque esa misericordia es ejercida sobre o a favor de la baja creación, no de la alta creación. Y hay suficientes expresiones bíblicas para probar por qué no lo hizo y por qué a nosotros sí. Sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio. Y ese texto se puede prestar para que alguien crea o interprete que Satanás y los ángeles caídos todos están presos y que no hay nadie suelto. Y hay gente que lo interpreta así, pero ese no es el contexto. Se está refiriendo a otros ángeles que están presos y que no van a salir hasta el día que se le dé la orden para salir, pero actualmente están presos. Por eso algunos hablan de otra rebelión aparte de la de Luzbel, porque estos lo dejaron preso y a otros suelto. Ahora, un dato interesante es que también cuando analizamos en Isaías la caída de Satanás, encontramos que él a sus prisioneros no le abrió las puertas. O sea que no necesariamente, posiblemente, pero no necesariamente, hubo varias rebeliones. Ahora, lo que estoy analizando con ustedes es la autoridad que tiene Cristo sobre
todo lo que existe y sobre la alta creación, a tal punto que seres fuertes que pertenecen a la alta creación están retenidos en una cárcel espiritual y no pueden salir porque no guardaron su dignidad, porque violaron los principios. Y eso es lo que está tratando de enseñarnos Pedro. Si no lo perdonó a ellos, ¿podrá perdonar a otros si no se arrepintieren y buscaren a Dios? Dice, ¿perdonará a esos falsos maestros que están enseñando y que van a hacer de la iglesia mercadería textualmente? Dice, ya tienen su propia perdición. Y ya usted conoce el concepto de mercadería, que es donde se establece una relación de vendedores y compradores, donde se venden bienes y servicios, y que se aprovecharán. Y entonces dice, esos falsos maestros, y habla de disolución, y ya saben que es un componente químico, pero aquí en la Escritura lo que está diciendo es que van a introducir la mentira junto con la verdad, con el propósito de disolver la verdad para que la mentira suba. Es una estrategia como comenzar predicando una buena palabra y terminar con el engaño por debajo para tapar la mentira y que la gente viva en el engaño. Y entonces la palabra que utiliza el texto es por eso disolución, porque hay catalizadores ahí. Va a disolver la verdad por medio del engaño. Y dice, no van a encontrar perdón porque no se arrepienten, y el Señor tampoco perdonó a los ángeles, y con autoridad lo mantiene en prisión de oscuridad. Y eso es lo que establece justamente en Isaías 14, dice 14:12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, y a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y aquí el texto está diciendo derribado, porque hay autoridad en Dios. Tiene dominio, gobierna sus criaturas, aún las rebeldes. Y entonces los derribó. Y aquí el texto, refiriéndose a Satanás y su gente, no dice que están presos, estos no. Por eso dice que cuando él estaba pensando en establecer su trono al lado del Altísimo, dice, fue derribado hasta el Seol, a los lados del abismo. Ya saben que cuando Dios creó el universo y cuando creó la tierra, hay unos abismos, unas fosas profundas, y existe también el infierno como lugar de tormento. Y entonces ahí puso él su trono. En vez de ponerlo arriba, lo mandó a poner su trono debajo, porque Dios tiene autoridad sobre todo ser creado y tiene el control de todo. Y nadie está por encima de él. Sobre toda potestad. Y esa gente que sirven a los espíritus y que sirven a los ídolos y que sirven a los demonios y que son satanistas y eso, le doy un consejo. Te presento uno que es más fuerte, sírvele a ese. Hoy tú no quieres ser fuerte, te presento uno que es más fuerte, que lo derribó y lo tiene controlado. Aleluya. Vamos a servirle a él y será más fuerte. ¿Por qué causa ocurrió esa rebelión? Eso está expresado en Hebreos. Dice, Hebreos 1:1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, de eso está hablando, de Cristo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. Ahí estuvo el nudo de Satanás, que no quiso adorar a Cristo y fue sometido y se hizo hombre y lo venció. ¡Sírvele al vencedor! Aleluya. Depréndete del débil. Y así se traduce en el inglés para referirse a Satanás, el débil. Aleluya. Porque nuestro Dios es fuerte. Y dio la orden: adórenlo todos los ángeles. Y ahí vino la rebelión. No quisieron adorar cuando Cristo fue introducido por el Padre a la alta creación. Le dijo: aquí está su autoridad. Y algunos se resistieron y por eso fracasaron. Y por eso el infierno hoy crea la religión, para que no se subordine la gente a Cristo, sino que crea un sistema paralelo, parecido a Cristo, para engañar a la gente. Y entonces el propósito es contra Cristo y menospreciar a Cristo, porque Él ya lo ha menospreciado y ha fracasado y quiere que otros fracasen. Pero el Señor es libertador, es nuestro libertador. Aleluya. Es nuestro libertador. ¿Libertador de qué? De todo espíritu, si se quiere, porque si algún espíritu de maldad ha ocupado el ser de alguien por causa del pecado, cuando llegó Cristo, tiene que irse porque tiene autoridad. Bendito es el nombre del Señor. Dice: pero ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿A cuál de los ángeles le dijo: siéntate aquí a mi derecha y verás cómo pondré tus enemigos por estrado de los pies? Aleluya. Así que no es bajo tus pies, sino bajo los pies de Cristo. Entonces sería bajo sus pies. ¿Cómo es? Sus pies. Aleluya. Bajo los pies de Cristo. ¿A cuál de los ángeles dice Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Dice: bueno, porque los ángeles fueron diseñados para trabajar y para servir a aquellos que son herederos de la salvación. Ahora, Cristo es el Salvador, Él es el Rey, Él es poderoso y Él tiene autoridad sobre la alta creación. Lo que establece la Escritura. El tiempo a veces no va a la par conmigo y voy a tener que cerrar hoy. Pero seguimos ahí. Entonces voy a concluir hoy con el tema de la predicación del próximo domingo, la próxima vez que nos encontremos, que es acerca de la autoridad delegada, porque esa autoridad que está sobre Cristo ha sido delegada en la iglesia. Ese punto es interesante. Nosotros por delegación. Ahora, ¿cómo se puede ejercer autoridad por delegación? Concluyendo hoy, para yo poder ejercer la autoridad delegada, yo necesito estar sometido a quien me delegó la autoridad, porque esa autoridad que ha sido delegada tiene requisitos para poder ejercerla. Y es que yo tengo que estar sometido a quien delegó la autoridad. Por eso, cuando desvinculan un mensajero o un gerente de compras, de venta en una compañía determinada, mandan una correspondencia a las compañías y las empresas que tienen que ver con esa
compañía, y por eso el Estado mediante decreto desvincula públicamente a las personas que han sido nombrados por decreto para que ya no puedan ejercer. Le está diciendo, le estoy quitando la autoridad mediante decreto. Si alguien se dejó engañar es porque quiere, porque ya él no es lo que era. La carta le dice a las empresas vinculadas, ya fulano está desvinculado. Inclusive algunas compañías lo ponen en el periódico y guardan el recorte del periódico. Por si acaso, no, que fulano, ¿en qué fecha tal? Mire, usted no leyó, como el anuncio, usted no leyó Última Hora. Usted no leyó el periódico, pero eso se publicó. Ya está desvinculado de nosotros y no tiene nada que ver con nosotros. Porque cuando vamos a ejercer autoridad, tenemos que estar sometidos a la autoridad, al que nos dio la investidura. Y si no estamos sometidos, entonces no tenemos autoridad, nos desvincula. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Aquí lo que ocurre es que esos agentes espirituales tienen tanto conocimiento que saben quién está desvinculado, aunque no ha sido publicado en el periódico, porque ellos están viendo la vida que lleva esa persona y saben, conocen el carácter de Dios y su nivel de santidad. Y cuando ven que alguien está desvinculado por su comportamiento, no lo respetan. ¿Alguien está aquí hoy? Entonces usted tiene que permanecer en la fuente, permanecer bajo autoridad del que le dio la investidura para usted poder ejercer autoridad. Porque sus enemigos espirituales saben si usted tiene autoridad o no tiene. Y en qué área usted está fallando. Entonces en el día de hoy, para entender un poquito mejor la predicación del domingo, usted necesita, para poder tener la autoridad delegada, permanecer en la fuente. Y cierro ya con un texto bíblico que está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, el versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro. Le dice, yo te digo que tú eres Pedro, tú eres una piedra. Y le dice, y sobre esta roca, refiriéndose a él, a Cristo, sobre esta roca, tú eres Pedro, y sobre esta roca, se refiere Cristo a sí mismo, le dice, sobre esta roca, edificaré mi iglesia, le dice. Entonces él es la cabeza, y por eso él edifica la iglesia sobre él, que es la roca, la piedra angular, la autoridad máxima. Claro, la gente está malinterpretando y está diciendo que la fundó sobre Pedro. Y por eso están adorando a Pedro, dejaron de adorar a Cristo, porque no, tú eres piedra y sobre esta roca, refiriéndose Cristo a él, edificaré mi iglesia. Y ya él lo había dicho antes, porque hizo el paralelismo entre los que edifican sobre la roca y sobre la arena. Y le dijo que los que edifican sobre la arena fracasan. Y por eso la gente se descarría de las iglesias. ¿Ya saben por qué? Se apartan de la iglesia porque edifican sobre la arena. Edifican en lo fácil. Edifican sobre líderes, edifican sobre pastores, edifican sobre cosas materiales, edifican sobre hojarascas y cuando viene el fuego se quema. Aleluya. Ahora el que edifica sobre la roca resiste pase lo que pase. Porque Cristo es inamovible. Aleluya. Y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y como está sobre la roca, y yo tengo autoridad sobre todo, ni el infierno puede contigo. Así que así concluyo en esta mañana. Ni el diablo puede contigo. Porque no hay manera, si estás en obediencia, que él pueda acercarse a ti. Porque tú tienes la cobertura del Señor.
quien tiene autoridad sobre todo lo que existe en el mundo espiritual y en el mundo físico, quien tiene poder para declarar la palabra y que las cosas sean. La gracia del Señor esté con nosotros y que nuestro entendimiento, nuestros intelectos sea libre para entender la palabra de Dios, y que el Espíritu de Dios vive en nuestro espíritu para que nos convierta en seres espirituales capaces de entender la revelación de Dios.